I can be a hero. I can be a hero. Hola, soy Fuyu y espero que se encuentren muy bien. En este video pues voy a estar humanizando dulces mexicanos. Tenía una explicación larga de los dulces, pero hay un tema del que quiero hablar en este video, que es pues básicamente de una estafa que me trataron de hacer. Entonces explico rápido que pues estos primeros dos dibujos son clips que grabé el año pasado y tuve que rehacer los dibujos porque ya no me gustaban. Y pues eso es lo que básicamente van a estar viendo, los primeros dos dibujos de el dulce que se llama pica fresa y de el mazapán. Pues son clips que tomé el año pasado por junio y pues estos dos los tuve que volver a hacer porque ya no me gustaban. Y pues el último dulce que van a ver, que es la paleta, pues es así, es de este año. Y pues eso, ahorita se me extendió la explicación de mi historia con la estafa, así que vamos a hablar de eso, ¿ok? Pues no es muy interesante, pero pues no sé, a lo mejor a alguien le puede servir para no caer en una estafa. Otra cosa de la que quería hablar en este video es sobre algo que me pasó hace unos días. Y pues del video del dibujo ustedes pueden ver en el fondo, no tengo mucho que agregar, pero esto creo que es importante, sobre todo si pues me ve gente que dibuja. Me imagino que mucha gente que llegue a este video pues a lo mejor es porque pues le gusta dibujar o algo, y es respecto a las comisiones de dibujo. Recientemente pues abrí comisiones, creo que, no sé, fue hace como 2-3 días, no sé qué día vio. Y yo las manejo por una página que se llama Artistry. No se las puedo recomendar o no recomendar porque pues no he recibido ninguna comisión, entonces no sé cómo funciona, pero por lo que he visto pues es más seguro porque funciona como un tipo de intermediario entre el cliente y el artista y evita estafas, ¿ok? Yo tengo mi link de esta página, que es donde pues yo recibo, planeo recibir comisiones. Y hace como 2 días hice una publicación en mi Instagram sobre pues las comisiones, para tratar de que gente pues vea, se interese y me comisione. En cuanto puse el hashtag de commissions en inglés, pues yo terminé de subir mis imágenes y pues dejé el teléfono a un lado. Y a los pocos minutos me llegó un mensaje de una persona que me pedía, preguntaba por mis comisiones. Me decía, ¿tienes comisiones abiertas? Es en inglés, ¿no? Yo le dije que sí, que estaban por medio de este link de esta página que se llama Artistry. Y pues primera red flag es que me dijo que si no los podía tomar por ahí. Obviamente pues está quitando el intermediario que
es una página pues segura, ¿no? Esta página trabaja por etapas o sea, el cliente hace el pago y hasta que el cliente no hace el pago, pues el artista no empieza la comisión, ¿no? Y pues era la primera vez que habría comisiones, entonces dije, no sé, yo prefiero que sea por esta plataforma, pero dime qué quieres y pues veo si hago la excepción o no, y pues segunda red flag, me dijo que quería me mandó una foto muy genérica de una persona, una chica rubia parada en un como campo, qué sé yo. Se veía, pues parecía una imagen sacada de internet, no sé si sea sacada de internet, probablemente sí. Y me dijo que con eso podía trabajar y yo dije, pues sí, o sea, técnicamente sí, pero ¿qué quieres, no? O sea, en mi ¿cómo se dice? Tabla de comisiones tengo diferentes estilos que manejo. Por ejemplo, en el que estoy dibujando a estas monas, a estos dulces, y pues tengo el estilo chibi, estilo caricatura, tengo un estilo entre este y mi estilo semi-realista. Y le dije, es que si tú quieres algo de realismo, pues ahí sí no te lo manejo, ¿no? Y no lo voy a poder hacer. ¿Qué es lo que quieres? Y yo le dije, tengo estilo chibi, estilo cartoon, o ¿qué quieres? Y me dijo luego así, rápido, caricatura. Sí, con eso. Y yo le dije, o sea, ni sabes. Y le mandé pues una de las imágenes que tenía precisamente pues el estilo caricatura, ¿no? Y les dije, ¿así como esto? Y dijo, sí. Entonces ahí ya va. ¿Cuántos red flags llevamos? 3. Y es que pues básicamente no ponía peros y no ponía ningún tipo de resistencia a lo que yo le estaba diciendo. Era como de, no, sí, así. Y pues ahí también ya es de preocuparse, ¿no? Porque alguien que te pide una comisión, pues yo me imagino que tiene el cierto interés, ¿no? En que lo que le vas a entregar sea de pues la manera que ellos quieren, ¿no? No nada más de, sí, como tú quieras, ¿no? Ojalá. Y pues yo dije, ok, pues ahora sí que si quieres, ¿no? Y pues obviamente ya a partir de ahí es como muy sospechoso, pero pues se pone peor, ¿no? Porque yo tengo PayPal, le dije, pues mira, va a ser por PayPal, pero yo dije, a mí no me van a ver la cara de estúpida, y dije, primero todo el pago, no voy a empezar la comisión hasta que sea todo el pago, porque dije, si pido todo el pago no me van a estafar. Y pues no me estafaron de esa manera. Me dijo, no, sí, claro, casi, no, de obvio, ¿no? Y me dijo, ¿cuánto va a ser, no? Ya le dije, son tanto. Y le dije, o sea, es por PayPal. Por PayPal puedes mandar tu link para que te hagan el pago, o puedes mandarles pues como tipo factura, ¿no? Y pues yo le dije, dame tu correo para mandártela. Me dijo, no, y le mandé el link y me dijo, no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Y bueno, el chiste es que le di mi correo porque dije, ok, el correo de PayPal. Y en cuanto le di el correo de PayPal, que dijo, no, sí, revisa tu correo a ver si te llegó algo. El depósito ya debió haber llegado. Y había un correo de disque PayPal que pues básicamente es pues la estafa, ¿no? Te dicen, y tienes un depósito de tanto esperándote, pero tu cuenta necesita ser convertida a cuenta de negocio, y para que eso pase necesita tu cliente depositar $300 adicionales, ¿no? Y dije, ¿cómo? Y además yo soy de México, y pues obviamente mi cuenta de PayPal está configurada en español. Todos los correos que me
sea, cancela ese disque pago, ¿no? Y no se puede cancelar, tenemos que seguir, ¿no? Y ya, ay, te deposito esos 300 y ya ahorita, a ver qué pasa, ¿no? Y ya según disque depositó los, 300 y llega otro correo que dice que ahora yo necesito dar de regreso esos 300 dólares para que pues se complete lo que sea, la transacción que sea. Y pues claramente era una estafa, quería sacarme 300 dólares y pues yo no tengo dinero, no tengo ni 300 dólares ni 10 pesos, nada, nada. Entonces pues yo le dije, no, pues no, o sea, mándame la prueba de que hiciste la transacción, o si yo no veo el depósito o sea, mi cuenta, pues no. Y pues obviamente a ese punto ya no me respondieron, pero pues sí tengan cuidado, sobre todo si son pues artistas nuevos, porque así les va a llegar mucha gente desgraciada que les quiera ver la cara. Sobre todo, pues esto fue en Instagram, se usan el hashtag de comisión en inglés. Tengan por seguro de que les va a llegar alguien así. Yo no tengo muchos seguidores y pues de todas maneras me llegan eso, la verdad. Y pues eso básicamente sí me trataron de estafar, bueno, a mí comisiones por primera vez. No tengo nada que estafar, pero pues sí, se siente feo que me hagan ese sentimiento así de estafarte, ¿verdad? Pues si quieren, no sé, más detalles de la cuenta de esta persona, no sé, pues ahí coméntenlo, yo les digo. Igual recapitulando, si son artistas y dan comisiones, traten de usar historia y que les haya gustado los dibujitos. Y pues eso, cuídense, bye bye.